Hola a todos, soy el profe Aníbal Martínez. Hoy les presento las unidades didácticas. Las unidades didácticas se desprenden de lo que es el plan anual. Eh, la diferencia principal es que las unidades didácticas son más cortas y se concretan sí o sí. Son un conjunto de actividades de enseñanza-aprendizajes y evaluación de contenidos seleccionados y organizados para sistematizar el proceso educativo. Las unidades didácticas tienen un principio y tienen un fin, y su duración va a depender de la cantidad de clases. Generalmente se trabaja una unidad didáctica por mes o una unidad didáctica cada 2 meses. Va a depender mucho de los recursos, del contenido y de las características de los alumnos. Habíamos mencionado anteriormente cuáles eran los componentes de la unidad didáctica. En este caso vamos a caracterizar los más significativos. En primer lugar, la unidad didáctica tiene una carátula. En este caso vamos a incluir los aspectos formales de la institución escolar. Por ejemplo, el nombre y el número de la institución, eh, todo lo que es el área de dirección, el docente a cargo, es decir, el profesor de educación física que me cede el grupo para la residencia, el docente de la práctica docente del terciario, el alumno practicante, es decir, ustedes, el grado, año, turno que me tocó realizar la práctica, por ejemplo, tercer grado B, turno mañana, y el tiempo, desde cuándo, desde qué fecha hasta qué fecha voy a trabajar esta unidad didáctica. En nombre de la unidad didáctica tengo que colocar un nombre de fantasía que está relacionado al contenido a desarrollar. Por ejemplo, si mi contenido es el esquema corporal, las partes del cuerpo, mi unidad didáctica puede ser conociendo mi cuerpo. Otro componente de la unidad didáctica es la justificación. En este caso, tenemos que indicar el tema o el contenido específico o nombre de la unidad en relación al grupo específico de trabajo. ¿Sí? Es similar a la fundamentación del plan anual, pero en este caso tenemos que justificar la finalidad del tema contenido en específico. En este caso voy a hacerlo caracterizando el grupo y el contexto. Esto me va a decir el por qué tengo que trabajar esta unidad didáctica en este grupo específico y en este contexto en particular. En los objetivos, tengo que tener en claro que los objetivos son propósitos y resultados a los que se pretende llegar. ¿Cuál es la estructura de los objetivos? Poseen un verbo, un contenido y un ámbito o entorno de acción. Veamos un ejemplo. Conocer las partes del cuerpo para aumentar su rendimiento motor. ¿Cuál es el verbo conocer? Contenido, las partes del cuerpo y ámbito o entorno de acción para aumentar su rendimiento motor. Veamos otro ejemplo. Reconocer los lados derechos e izquierdos del cuerpo a través de juegos grupales. Avancemos hacia los contenidos. Los contenidos pueden ser conceptuales cuando hacen referencia al contenido teórico. Todos los contenidos conceptuales empiezan con artículos, el, la, lo, los, en este caso los movimientos articulares. Los contenidos procedimentales incluyen la acción, métodos, técnicas, es decir, los procedimientos a través de los cuales se van a desarrollar los contenidos teóricos, como por ejemplo aplicación, experimentación, utilización. Y los contenidos actitudinales que reflejan patrones de valor o actitud, por ejemplo, respeto o valoración. En base a estos tres contenidos voy a armar lo que son las competencias. ¿Sí? Voy a unificar estos contenidos y le voy a dar coherencia. Por ejemplo, los movimientos articulares de flexión y extensión aplicado a juegos grupales, promoviendo el respeto a las reglas. En este caso tengo el contenido conceptual, los movimientos articulares, el procedimental aplicado a juegos y el actitudinal, el respeto a las reglas. Avancemos hacia lo que son las estrategias de trabajo. Las estrategias de trabajo son los métodos, la forma de transmitir el contenido, las estrategias didácticas que voy a emplear como recurso
para asegurar el aprendizaje. Por ejemplo, juegos grupales, juegos con elementos, circuitos, método global, método analítico, ejercicios repetitivos, videos, etc. Todas estas estrategias didácticas van a estar enmarcadas en un determinado estilo de enseñanza, ¿sí? Ese estilo de enseñanza va a ser particular de cada profesor. Recursos materiales, tengo que nombrar todos los recursos específicos para el desarrollo de la unidad, desde pelota, aros, sogas, colchoneta, etc. Temporalización, vamos a incluir lo que es el cuadro de la secuenciación de temas, especificando los tiempos de trabajo, es decir, la fecha. ¿Sí? Esta secuenciación es progresiva, ¿no es cierto? Y responde a la organización de los temas, la organización de las clases. En evaluación tenemos que concebir el qué voy a evaluar y cómo voy a evaluar. Vamos a tener una evaluación inicial que hace referencia al diagnóstico de conocimientos, habilidades, capacidades, competencias que tengan los alumnos al inicio de la unidad didáctica. Formativo de proceso, en este caso se realiza un seguimiento de los cambios producidos, ya sean progresos o retrocesos que experimenten los alumnos. Final sumativo de producto, en este caso vamos a realizar el análisis de los resultados obtenidos al final de la unidad didáctica. Dentro de la evaluación debemos incluir los indicadores de evaluación, es decir, la evaluación de las competencias específicamente de los alumnos, es decir, qué competencias lograron al final de la evaluación. Por ejemplo, si pueden lanzar una pelota con la mano más hábil, dándole una dirección a un punto fijo, por ejemplo, si pueden encestar una pelota de tales características, si pueden manipular un elemento, etc. Y también vamos a incluir en las unidades didácticas las actividades de segundo tiempo, es decir, aquellas actividades que son un recurso para cuando la actividad principal no se pueda realizar, ¿sí? Por ejemplo, si yo trabajo mis clases en un espacio al aire libre y ese día llueve o no están dadas las condiciones para dar la clase, tengo que tener una actividad de segundo tiempo, ¿sí? O sea, ya sean la clase teórica a través de un video, etc. Con esto hemos llegado al final de lo que son las unidades didácticas. Lo que tenemos que tener en claro es que las mismas se desprenden de lo que es el plan anual, es decir, que siguen la misma línea. Son mucho más específicas, por lo que duran menos tiempo y se concretan sí o sí.